Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a la presentación del nuevo todoterreno de Cupra. Gracias por... No, es broma, que he visto caras como de... Hostia, la hemos liado. No, esto es el coloquio de Celeste. Yo soy David Martos. Seguramente me conoceréis de nada, porque soy guionista, lo notaréis también por el flow con el que llevo la americana, que es ninguno. Y os agradezco mucho que hoy estéis aquí. Esto es el Serializados Presenta, que es una serie de ciclos donde actores, directores, actrices vienen y el público podemos hablar con ellos. Esto va a durar varios meses. O sea, lo de hoy no, el ciclo, ¿te imaginas? Aquí secuestrados. Y va a haber distintas series. Hoy toca Celeste. Joder, ¿cuánta gente realmente? ¿Qué es gratis la cerveza? Sí, ¿no? O sea, vale, entiendo. No, porque además el ciclo está muy bien y Celeste mola muchísimo. La idea, un poco la dinámica, es que vosotros podáis preguntar en cualquier momento sobre la serie, siempre y cuando veáis que la pregunta tiene un poco de relación con el tema que estamos hablando. Yo voy a charlar con los protagonistas y si veis que en algún momento pues encaja, levantad la mano sin pudor y preguntáis lo que queráis, ordenadamente. O sea, como con la revuelta, pero al revés, poco a poco. Nada, al final ya veréis que la mejor pregunta se llevará a un Cupra. Esto no lo he hablado con la organización, pero bueno, yo creo que es cuestión de hablarlo. Y nada, sin más dilación, voy a presentar a los protagonistas, pero antes, creo que mola mucho cuando se hacen este tipo de eventos culturales y mola todavía más cuando la gente acude. Así que, antes que a los protagonistas, me gustaría que el primer aplauso de la noche sea para vosotros por estar hoy aquí. Muchas gracias. Bravo. Dicho esto, vamos con los creadores y parte del elenco de Celeste, que son ni más ni menos que me gustaría que les recibierais como se merecen y sobre todo como personas que tributan en España, que eso va a ser súper subidón, que es su creador Diego San José y las actrices Andrea Vallardo Clara Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí? Y su directora, Elena Trapé. Muchas gracias. Hola. Elena, Clara, muchas gracias. Por aquí. ¿Qué tal? Gracias a vosotros también por venir. Gracias. Pensaba por que no me venir a la ibas a llamar, gente. David. Sí, no, de repente, ¿lo hice o no lo lo iba a hice? decir. Quería generar un poco de expectativa. Pero la gente piensa, estamos comentando, la gente cree que ha venido Carmen Machi. Ya, no está Carmen. Entonces aquí No va a venir, chicos. Se ha abierto la decepción. Pero estoy yo, ¿no? Que es el que suplo bien. No, oye, os lo decía ahora antes de salir, enhorabuena por la serie. A mí personalmente me ha gustado mucho. He tenido la suerte de verla entera. Creo que los que estáis aquí habéis visto la mayoría dos capítulos, que son los que están en Movistar. Así que, bueno, pues si van a hacer spoiler... No, es broma. Vamos a hablar hasta los dos capítulos de este thriller tributario, que el género ya me gusta mucho, donde, para poner un poco en contexto, hay una inspectora de Hacienda que está a punto de jubilarse y le ofrecen un último caso, que es investigar a una cantante internacional que teóricamente reside en España, pero no tributa aquí. Antes que nada, me gustaría preguntar, ¿hay algún inspector de Hacienda entre el público? ¿Puede aplaudir? No. Vale. ¿Puede aplaudir a alguien que haya evadido impuestos entre el... Tampoco, ¿no? Vale. Pues si no tengo malentendido, sí que ha habido pases o puede haber pases en los que tengáis inspectores de Hacienda entre el público, Sí, ¿no? de hecho mañana hay uno y en el estreno en el Velódromo San Sebastián el festival invitó a 50 inspectores de Hacienda. ¿Ah, sí? ¿Y lo sabíais? A mí lo dijeron como lo anunciamos un poquito antes, Tú no nos supimos habías quiénes dicho. eran. Nos lo dijiste allí. Allí. Fue una sorpresa. Un segundo antes. Sí. Una sorpresa. Sí. Y luego había una cosa bonita que era que sabíamos que había 50 inspectores de Hacienda, pero no dónde.
Y no sabíamos quiénes eran. Entonces hay una cosa como que inquieta, ¿no? Es como que hay un asesino, pero no sabes si está detrás de él. Es que podría ser cualquiera de nosotros, no se distinguen. Ya, es verdad. Súper raro. Es verdad. Entonces, son como personas normales, sí, ¿no? sí, serían. Ahora que no están aquí, se puede decir. Oye, pues eso, enhorabuena. Y me gustaría un poco empezar preguntando cómo llegas tú, Diego, a la idea, que seguramente todo el mundo ha relacionado un poco con el... Lo comento ya y así nos lo quitamos de encima. Con el caso Shakira, que yo creo que no Empezamos sería... por eso, ¿vale? Y lo quitamos ya. De hecho, hoy había en el Huffington Post un titular que decía la serie que claramente Sí. tiene que ver... Pero eso lo han hecho, Digo, ese chiste lo han hecho un montón de periodistas. Sí, ¿no? Sí. Sí. Pues, a ver, en realidad, digo, no sé si la gente ha visto los dos que están colgados en Movistar. Lo digo ¿Puede porque- aplaudir la gente que ha visto los capítulos? Bueno, hay gente. ¿Has visto al final? Hay- Vale. Que yo creo que la gente que ha visto la serie ya sabe una cosa que no es ninguna trampa. Es decir, a los 2 o 3 minutos tú ves que la serie no trata sobre una estrella de la música, sino que estamos mucho más tiempo con una mujer de 62 años que está sola con su perro. Es decir, que si alguien se acercara a Celeste esperando satisfacer algún tipo de morbo relacionado con la relación Shakira y Piqué, pues nosotros no hicimos esa serie, que podía haber estado bien, pero no es la que nos apetecía a ninguno de las personas que estábamos en el equipo. Nos reunimos para hacer un poco, te diría que casi lo contrario que te pide el algoritmo, ¿no? Que es, habiendo una foto donde hay una estrella que posiblemente vive en Miami y tiene un chalet espectacular y un cuerpo de baile de gente joven y atractiva, nosotros nos fuimos a un lado en el que yo me siento mucho más cómodo, que es el lado gris del Gotelé, que es donde uno se imagina Guzmán el Bueno, ¿no? Oficinas sin ventanas, aires acondicionados, que eso sale en el capítulo 2, antiguos. Y es que a mí me parece que ese lugar para la comedia explica mucho mejor lo que es España. Y a mí me interesa que la comedia, la que hacemos aquí, explique lo que es España, porque creo que España es fascinante, y lo digo riéndome, porque creo que España es fascinante para la comedia. O sea, creo que si fuéramos holandeses o noruegos, tendríamos mejores servicios públicos, pero no haríamos comedia sobre servicios públicos. Sí, sí. Pues ahí... Mejor lo nuestro, claro. Mejor lo nuestro. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, además tú eres guionista de la trilogía de Botajuan, donde ya buscabas también retratar el mundo política, ahora inspectores, que material tienes, ¿no? Muy bien. Sí. Y entonces llegas a Elena, la directora, y hacéis un primer encuentro, supongo, para ver si... Sí, claro, siempre hay un primer si encuentro. encaja. Vale. ¿Qué tal fue? Entiendo que bien, porque si no, no estaríamos aquí. Fue bien. Yo creo que fue guay. Habíamos hablado por teléfono. Sí, hablamos por teléfono y me contó el punto de partida, la premisa, y pensé que me encantaba. Y él de repente, no, pero yo prefiero que lo leas, como todo muy contenido, ¿no? Piénsalo, te mando material y me dices algo. Y lo que me mandó me encantó. O sea, leí 3 páginas del mapa de tramas y enseguida fue como, lo quiero hacer. Y luego nos vimos... Luego nos vimos en el Hotel Only You, a la Atocha, que es donde queda la gente en la cuando va a coger cafetería. el AVE. Explícalo bien. Bueno, ya claro, es en la Es cafetería. muy raro, del nos Hotel vimos Only en el hotel. O sea... Imagínate que te propongo la primera cita en la habitación 213, ¿no? Harry Weinstein, ¿no? De repente. Sí, en plan Weinstein, eso es. Bueno, no, fue en la cafetería. Además fue a las 9 de la mañana, 9 y Sí, media, o sea, como la hora sí. menos, ¿no? Y, Menos de o sea, no podías... No, pero... ¿Eh? No, Yo como la voy a hora dejar menos que salgáis de aquí solos. Sí, es que no puedo... ahora no Sí, puedo y- decir. No, es que imagínate ligar con alguien a las 9 y media. Ya, no, es como lamentable, ¿no? Bueno, sí. Sí, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Pero si vas... Del día siguiente. Claro. Pues ya, pues eso no Siguiente cuenta como ligar, ahí ya estás follado. O sea, si a las 9 y media sigues hablando, ya está. Estamos desviando. Bueno, sí. Quedamos en el hotel. Hablamos del guión y yo un poco las preguntas que le lanzaba también tenían que ver con el personaje principal, con el de Sara Santano, porque había una parte de la historia que me interesaba, que era justamente poner en el centro de la acción un perfil de mujer que normalmente no tiene visibilidad en la ficción, ¿no? Una señora de 60 años en un momento de su vida muy triste y muy gris, y ese viaje vital que hace Sara a través de la temporada era algo que me interesaba y recuerdo que estuvimos hablando mucho de eso, ¿no? Sí, de hecho yo el otro día conté en la radio, que no te lo había contado a ti en persona, que yo cuando sentí que Elena Trapé era la directora perfecta para el proyecto, fue porque todas las preguntas que hiciste tenían que ver con cosas que no estaban en el guión.
O sea, me preguntaba por todo aquello que no estaba escrito, en plan de... Oye, todo lo que no habías trabajado. todo lo que no había trabajado. Pero es muy guay, es decir, que normalmente un guionista está acostumbrado a que valoren los giros y las sorpresas, es decir, lo que está escrito en el papel, y no tanto que quien va a dirigirlo te pregunte, oye, ¿y Sara, cuando estaba con su marido, era feliz? Entonces, al hacerme esas preguntas, pensé, vale, va a ser enriquecedor para el proyecto que esté Elena al cargo, porque todo lo que está lo da porque está, pero le intriga lo que a mí me va a hacerme ir a mi casa y tener deberes, que es muy guay para un guionista. Es decir, yo tenía que irme a casa y pensar muchas cosas que posiblemente no me había preguntado yo hasta que Elena no me hizo esas preguntas. Y luego es curioso que son cosas que no están en el guión, pero que hacen a la serie totalmente diferente, que es una cosa que un guionista me mataría. Pero yo creo que los guiones son muy importantes, evidentemente, que voy a decir yo, pero creo que las películas y las series son realmente buenas por todo aquello que no se puede escribir. Y son cosas que no son del todo detectables. Incluso que siempre hacemos el esfuerzo por hacerlo bien, pero hay algo que no está en el guión, que ojalá se pudiera garantizar que estuviera en el guión, que está bien. Que es lo que ayuda a que la serie creo que acaba contando un pasado de Sara que no está escrito. Y yo creo que en ese encuentro con Elena fue como lo guay. Qué guay. A las 9:30 todo esto. 9:30. Sí, sí. De 9:30 a 10:30, más o menos. Sí, tenía el ave ella, ¿no? Yo tenía un ave. Claro. Bueno, y Andrea, que es la que lleva el micro de mano porque es la cantante de la serie, ¿no? Si en algún momento te arrancas, bienvenido. Tú eres actriz y cantante también, mexicana. ¿Vives en España? Sí, vivo en España hace 8 años. ¿Cuántos días al año pasas? Ya hace 8 años, nacionalidad, toda la cosa. No, muy bien. Y entonces a ti te llega la propuesta del proyecto. No sé si hay casting, si hay... Hay casting, hice varias fases del casting. Primero fue self-tapes. El primero lo hice estando en México. De hecho, justamente a mí cuando me llega la primera propuesta, estoy en México y le pido a una amiga mexicana que me dé la réplica, en plan, quiero hacer esto, por favor ayúdame. Luego me pidieron otro, que lo hice justo volviendo, el día que volví de México, con otro amigo, tal, no sé cuál, hasta que ya tuvimos los castings presenciales. El primero que lo hice solo con Diego y con Tonucha. Y ahí fue un hermoso casting. La verdad, creo que tampoco hemos hablado nunca de esto, pero fue muy bonito porque Diego fue desde el principio muy curioso. Era como, ¿y tú cómo ves esto? ¿Y qué piensas de esto? Y no sé qué. Entonces, como que desde el principio tuvimos una conversación respecto a lo que estaba pasando y eso a mí ya me dio una tranquilidad de decir, bueno, sea lo que sea, yo voy a disfrutar este casting porque puedo venir a contar lo que yo recibí del personaje a la persona que lo imaginó, ¿no? Entonces, ese casting lo disfruté mucho y ya el segundo ya estaba Elena también. Y fue ya con ropa, hicimos una propuesta de look del personaje porque al final el personaje tiene mucha importancia su imagen, ¿no? O sea, de hecho estos primeros 2 capítulos es prácticamente imagen, he dicho una frase. Sí. Y es algo muy lindo de este personaje porque comunica mucho todo lo que ha sido su vida con diferentes imágenes, ¿no? Y es algo de lo que yo siempre había estado un poco lejos y con este personaje descubrí una importancia que se le da en el mundo del espectáculo a las diferentes imágenes, a las diferentes épocas, etapas de un artista. Y eso lo vivimos desde el último casting, Claro. que fue ya ponerme una ropa y hacer una canción. Qué bueno. Y creo que, bueno, luego lo hablaremos. Antes de la serie, tú ya estabas trabajando en hacer los videoclips, las canciones, etcétera, ¿no? Hay una parte de preparación previa. Sí, de hecho fue de lo más lindo de Celeste, los previos para mí, porque fue pues crear una vida verosímil Claro. para que pudiera ser investigable. Entonces fue hacerlo a full, todo. No, pues luego entramos, porque en el caso de Clara, que tú trabajas en Hacienda, no sé si los días previos de entrar en el personaje te hicieron hacer IVAs trimestrales o para preparar Estuve, te tocó, ¿no? bueno, Sí. me saqué las oposiciones, de hecho. Molaría, ¿eh? Que sacarte una carrera que te... En nada, en Sí, 3 meses. esto. En tu Sí. caso llegaste ya y sabías que el personaje que te tocaba era la persona que ayudaría a Carmen Machi en la serie. Sí, yo hice un self-tape y con el self-tape funcionó. Entonces ya entré en el proyecto y para mí fue sobre todo pues el reto de estar frente a Carmen Machi y estar a la altura de Carmen Machi, porque claro, una se enfrenta a eso, no sé muy bien cómo, pero lo hicimos. Pero lo bonito, yo creo, de Dani es que le pasaba un poco igual que a mí, que tiene una admiración profunda
por Sara Santano, Claro, es porque verdad. es una figura que es una referente para ella como inspectora de Hacienda y como para mí Carmen Machi es una referente como actriz. Ahí había un punto de anclaje que era donde me podía yo agarrar siempre. No hacía falta fingir, ¿no? Te No, salía como... no. Qué Eso bueno. estaba fácil, sí. Y hay algo que me llama mucho la atención también de la serie, que es que tú, Diego, vienes de, por ejemplo, has hecho 8 apellidos vascos. Vamos a decir que hemos currado juntos. Es verdad, Nos sin acabamos vernos de comentar nunca. ahora, En sí. el Es que no programa... nos conocíamos en persona, pero curramos juntos en Homo Zapping. Sí, exacto. Yo suelo ser como guionista del Terrat y solo nos conocíamos por mail. Mucho mejor en persona estás. Que Por los mail mails. borde, ¿no? Por mail, Desagradable, claro, como- tío, ni un emoticono ni nada. Y vaya. No, muy guay, fue chula la experiencia. Pero claro, tú venías de escribir sketches en televisión, Sí. en cine 8 apellidos, también Pagafantas, que son quizá comedias con gags mucho Sí. más marcados. Y aquí creo que lo que te propones es prácticamente bajar un poco el... Totalmente. De hecho, bueno, nos pasaba, ¿no? Que en rodaje yo tenía una cosa de hablar mucho con Elena, en plan, oye, ya que la propuesta es un poco loca, que es contar una inspección de Hacienda totalmente en serio, o sea, como si fuera, yo decía aquello que salió en prensa, como si fuera Zodiac, pero con el IRPF, decía yo. O sea, esto es Fincher, pero con el modelo 311, ¿no? Como una cosa que es un matrimonio imposible. Entonces, cuando llegó ya la época de rodar, yo estaba siempre con la cosa de, vale, la propuesta es muy loca, pero al menos nosotros hagámoslo en serio. Es decir, nosotros no sumemos chistes donde al fin y al cabo es tal vez probable que la historia no los pida, ¿no? Entonces, cuando de repente en rodaje algún día se reía la gente, yo me rayaba. No, te girabas y veías a Diego detrás o sea, delante del combo así. Qué bueno. Es como... Entonces hay un día llamativo que es el... Como diciendo, o sea, Sí. Hay un ¿qué día es que... esto? ¿Sabes? No, pues yo lo pasé mal porque hubo un día que de repente, además era un día que igual era la 1 de la madrugada, el equipo ya está cansado, necesita disfrutar. Porque en horas normales no trabajáis, ¿no? Es las 9 a la ojalá, 1. ojalá, no, pero sí que era mucha noche, ¿no? Sí, había mucha Y en noche. un karaoke, pues Carmen Machi es increíble, tiene una vis cómica brutal. O sea, es como buenísima en drama, pero en comedia ya tiene una energía que como la saque a pasear es imposible no reírse. Claro. Entonces había una escena en un karaoke que todavía no se ha emitido. Y todo el equipo se moría de risa, en plan el de la pértiga, Bueno, escojona, llorando. tal. La primera toma era llorando de la risa. Claro, entonces la gente se va riendo y pensaba yo, qué marrón, cuando corten y Elena me mire. No, claro, cortamos, yo le miro en plan, como, qué guay. Y él, es que, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Digo, Yo bueno, súper no sé, rayado, claro, sí. esto es Carmen Machi en acción. De hecho, una cosa difícil del proyecto era justamente esta. ¿Te acuerdas que nos preocupaba al principio? La gente con Carmen tiene una predisposición a reírse. Entonces, por poco que ella haga, tú te estás tronchando de la risa. Claro. Por eso en escenas como esta, en las demás era más fácil de controlar porque al final, como todo, ¿no? El género es un tema de ritmo, en la comedia también es un tema de ritmo. Las mismas frases con un ritmo diferente te llevan a un lugar o a otro. Y siempre con los actores en el ensayo era como, no, este no es el ritmo de la conversación, el ritmo es en serio. Pero claro, en situaciones como esta del karaoke, es que era, o sea, o le poníamos una camisa de fuerza o te ibas a reír. Y la toma final, acuérdate que era que yo le hice como un semibaile, estilo catalán, que normalmente no tiene ninguna gracia, pero si lo hace como lo haría yo, nadie se va a reír. Y aún así te ríes un poco, porque lo hace Carmen, claro, es como... Sí, un pero el poco- objetivo era lo que dices en la pregunta, era, vale, yo venía de ahí, pero esto es una cosa que explicaba el otro día. Yo en realidad, esas comedias que citabas eran comedias donde a mí nadie me preguntaba, lógicamente no tenía por qué hacerlo, qué es lo que a mí me gustaría hacer como guionista. O sea, yo iba a Telecinco, 8 apellidos vascos. Yo recuerdo que una vez, fíjate, esto no sé si lo hemos contado alguna vez, Borja Cobiaga y yo le propusimos a Telecinco que 8 apellidos vascos no acabase con la pareja junta, que no se casasen, pero que ambos por separado les hubiera servido para aprender tal. Es decir, que no fuera un final tan feliz. Bueno, o sea, evidentemente la reunión fue en plan, Diego, o sea, ¿a ti quién te ha preguntado cómo debe acabar una película de Telecinco? Entonces yo estaba acostumbrado, no son encargos, pero sí que entendía que industrialmente hay que hacer algunas cosas. Entonces, desde hace unos años, y en ese sentido me siento muy privilegiado, la cadena me pregunta cómo lo haría yo. O sea, Qué guay. entonces, está guay que en Celeste hemos tenido la libertad del tono, que estoy diciendo siempre que para mí es la mayor libertad, no es ni los presupuestos altos, que tienen hipotecas altas también, ni tampoco los temas peliagudos, para mí está en el tono. Es decir, Celeste
es un thriller, pero no tiene ladrones, es una comedia, pero no tiene chistes, está como todo así, porque la hemos podido hacer sin tener que defender un género, sino defender que los personajes, cuando les pasaba algo, les pasase de verdad. Y si Sara Santano lo pasa mal, y vais a ver que lo pasa muy mal, esto es una evolución de la serie, nosotros no nos lo tomamos desde la broma. O sea, le acompañamos en pasarlo muy mal. Y eso nos parecía una cosa que tenemos que agradecer a The Media Pro Studio y a Movistar Plus, que nos permitieron trabajar con esa confianza y esa cosa de, si a vosotros os parece importante que se cuente así, lo contaremos así. Que bueno, o sea, fuiste a Movistar y dijiste, vamos a hacer una comedia, pero rebajaremos todos los gags, y dijeron, pues ok. Sí, pero además, guay, fíjate, pues, lo curioso es que en el pitch, o sea, yo la primera vez que les hablo de la idea, era más comedia. O sea, cuando yo se la cuento a la cadena escucha una cosa que no es la que hemos hecho. Pero en la evolución de los guiones nos empezamos a empeñar en que lo importante no era tanto el thriller, sino entender que una mujer, que esto lo cuento porque está en el primer capítulo, una mujer que se va a jubilar no ha decidido lo que hacer con su jubilación y no sabe lo que va a hacer el resto de su vida, ¿no? Entonces, ese tema que para nosotros es el importante, nos lo escondemos, no lo ponemos nunca en primer foco y nos inventamos una trama de thriller para no hablar de lo que realmente nos importa, que es el pánico a no saber quién eres cuando no trabajas. Claro. Entonces, si yo le digo a Movistar, oye, ¿qué os parece hacer una serie sobre el pánico a no saber lo que eres cuando trabajas? Entonces, evidentemente, no estaríamos hoy aquí hablando de Celeste. Entonces, digamos que revistes de trama y de giros algo que luego tiene que tener un sobrepeso en como con un tema que te importe a ti. Claro. Sí, por cómo lo contáis, podría ser que Elena te dijera, ¿y esto no lo harías más? Que fueras tú la que demandaras un poco más, como la cena del karaoke, ¿no? De comedia y... Bueno, y había de momentos thriller. en los que yo pensaba que teníamos más margen y realmente era justamente él el que me bajaba el tono. Carmen pensaba que era al revés, pensaba, esto es Elena, que le está diciendo, oye, vamos a bajar la comedia, y normalmente era al revés. Era Diego el que siempre estaba más Qué bueno. frenando. Pero están como en guiños sutiles, como por ejemplo el cliché del género policíaco, ¿no? De que es tu último día de jubilación Sí, y te claro. aparece un jefe y te dice, hay un caso un para automa- ti. Claro. Exacto, Sí, como sí. en... Bueno, y que saca la tarjeta de Hacienda como si fuera la placa del, Sí. Es increíble. del FBI, ¿no? O sea, todo eso, claro, es recoger un género que tiene unos lugares comunes, pero claro, lo que no es común en el género es que el prota no sea... Lo habitual es que un comisario torturado por el alcohol, que tiene 40 años y que resuelve todo con una paliza, ¿no? O sea, lo que es extraño, no sé si extraño, pero yo no lo había visto y nos parecía estimulante desarrollar, es que la protagonista de un thriller fuera una mujer excelente en derecho, en fiscalidad, segunda de su promoción, que vive sola con un perro que por lo que sea ni siquiera le gusta. Entonces, como que todo eso nos parecía como una foto extraña para echar a andar una historia de thriller. Totalmente. Como llevarle un poco la contraria al cliché. Pero luego, por supuesto, disfrutamos mucho de hacer los clichés. Incluso hay persecuciones. Sí, sí. O sea que ya llegarán. Y muy guays. Y en el caso de Celeste, ¿tú, Andrea, te inspiraste en alguna figura, más allá de Shakira, así, para construir este personaje igual, no sé, viendo el docu de Beyoncé o algo así, Me vi todos. pensando, esto es trabajo, ¿no? Me vi todos, por sí, ¿no? supuesto. O sea, evidentemente, al ser un personaje que tenía una presencia tan etérea, tan misteriosa, o sea, yo vi muy importante que tuviera muchísima verdad y acercarme lo más posible a la vida de estas grandes estrellas que tienen vidas que yo creo que nadie nos podemos imaginar. O sea, hay cosas en el guión que ya saldrán, frases como una persona que despierta en un país y se acuesta en otro, ¿no? Yo creo que es algo que difícilmente podemos entender. Con Elena como en el All You, Como ¿no? Elena en el ave, ave. ave arriba, ave abajo. Estrellas como Una locura, Elena, una claro. locura. Sí. Sí, entonces me vi todos los documentales de todas las estrellas, observé todos los performances de todas. Cuando hicimos el videoclip estuvo coreografiado por una coreógrafa que coreografía a Ana Mena. Oh, Entonces se hizo todo muy de verdad, ¿sabes? Lena Zafra fue quien hizo la coreografía. Entonces, es verdad, o sea, llegamos a una profundidad de esta estrella, sí, que yo me inspiré en todas y en ninguna. Siempre digo eso, Claro. es como al final creo que Celeste tuvo
la suerte de tener una propia personalidad gracias a la coreografía, gracias a la música, que hicimos 2 temas originales de cero con un montón de trabajo detrás, gracias a todo el trabajo de arte, el departamento de arte en la personalidad de Celeste lo fue todo, porque justo cuando hablabas de los previos, Sí. o sea, nosotros lo que hacíamos era el perfume de Celeste, la crema de Celeste, las portadas de disco, las fotos de paparazzi, bueno, de paparazzo. Se puso era uno. Entonces, todo esto pues fue muchísimo trabajo. O sea, las fotos son... eres tú, por ejemplo, en un Sí. casoplón simulando el... Claro. O sea, me ponían una peluca y nos íbamos a caminar por Serrano. Me ponían otra peluca y salíamos de la casa de no sé quién. Qué bueno. Tuve un novio, tuve amigas, de todo pasó ahí. O sea, una vida entera, una vida entera. Entonces, la verdad es que sí fue un súper trabajo. Que me gustaría decir que tanto el videoclip como el spot lo rodó Martina H., que es una realizadora maravillosa, y hizo estas 2 piezas que, o sea, ella creó su propio equipo porque ella conoce perfectamente el lenguaje y fue ella la que armó el equipo de la coreógrafa, los bailarines, y eso también formaba parte de crear algo con personalidad y que fuese ¿no? que tuviese también una calidad y por eso buscamos justamente a esta persona. Claro. Y el trabajo de previos, que también maquillaje, vestuario, era hacer una reflexión de, bueno, si esta persona empezó a ser artista hace pues 15, 20 años, cómo era esa cantante, ¿no? Estas cantantes que van mutando y de repente en una década tienen un look, luego, y entonces todo eso se creó antes de rodar. Sí. Qué bueno. Y creo que es un trabajo brutal. Bueno, Fue increíble, o sea, para mí fue de las cosas más especiales que tuvo el proceso, porque yo creo que nunca puedes crear una vida de años de una persona en semanas, fue como un mes más o menos, porque además también se dice pronto, pero un mes de sesiones de fotos y de Ya. cambios de look y todo esto es mucho. ¿Llegaste a decir la frase qué agotador es ser una estrella? Nunca llegué a decirla, la verdad lo Bueno. disfruté muchísimo, pero sí lo pensaba. Sí, ¿no? En plan, a veces los procesos eran 2 horas para una foto. Claro, claro. Entonces, Eso es sí, real. a veces sí lo piensas y dices, claro, yo no sé. Y ahora decías, el anuncio, por ejemplo, de cremas que aparece se rodó como si fuera un spot. Sí, sí, que lo claro, dirigió Martina. Lo rodó Martina Sí. porque ella hace mucha publi también y lo rodó como se rodaría Y los de arte hicieron la marca de Celestial Glow. Mm. O sea, hubo todo un trabajo para hacer un spot de verdad de cremas. Tú antes comentabas fuera de, no sé si se puede sacar, que lo más difícil de la serie puede que tenga que ver con el spot. A ver, evidentemente, siempre lo he dicho, o sea, como un poco a broma, pero un poco sí. O sea, hubo cosas muy difíciles, como bien dijo Clara, de estar con Carmen Machi ya es como ponerte a temblar por todos lados. Pero yo nunca había hecho publicidad. Es algo de lo que no, pues no sé, nunca he participado de eso. Había hecho cosas de maquillaje, pero nunca un comercial de cremas. Y me pareció tan difícil. O sea, de verdad era como, pon tu dedo ahí. Y yo, según lo ponía, no, ahí no, ahí. Y eran como diferencias milimétricas y yo ahí también valoré mucho el trabajo de la gente que hace publicidad. Claro. O sea, porque a veces también es algo que es como que, ay, no, yo no quiero hacer publicidad o yo qué sé. Sí. Y de repente me vi ahí angustiada por no saber dónde poner el dedo. Y dije, ok, la gente que hace publicidad es un trabajo durísimo. Ahora cuando ves a Coronado anunciando de Anacol, ¿no? Será como, este tío se lo está currando. Sí, sí. Y entonces, Clara, comentabas que lo de trabajar con Carmen Machi, no sé cómo, si preparasteis vuestras escenas conjuntamente, ¿cómo fue Sí, ese trabajo? tuvimos un ensayo que estaban Elena y Diego también, y en ese ensayo pasamos por todas las escenas que teníamos juntas. Ya en el ensayo funcionó bastante, fue bastante guay, la verdad. Guay. Y yo sobre todo, o sea, el primer día de rodaje yo recuerdo que rodamos en el coche, que todavía no ha salido, y yo, o sea, el día anterior yo pensé, vale, mañana tienes una secuencia en un coche con Carmen Machi, solas, no hay nadie más, está el equipo fuera, pero estás en el coche sola con ella. Y entonces, ese día básicamente lo que hice fue observarla. O sea, todo el rato yo pensaba, no estoy dentro de lo que tengo que hacer porque estoy viendo qué hace Carmen, ¿sabes? Y yo, o sea, en el momento en que vi que Carmen, por ejemplo, no se saltaba ni una coma del guión, porque es verdad que son unos guiones increíbles, que dan muchas ganas de decirlo, pero bueno, siempre al final hay pequeños, pues no sé, pues improvisas un poco, tal. Carmen no se saltaba ni una coma, pero en plan, o sea, Shakespeare.
Y entonces, no, de verdad. Y entonces yo dije, Un poco sí. un poco sí, un poco sí. Por digo. fin alguien lo ha dicho. Bueno, joder, es que tenía que decir y se dijo. Y entonces, claro, yo dije, o sea, si la jefa no se salta una coma, yo menos, ¿sabes? Y entonces eso era como ir observando a Carmen y decir, vale, bueno, pues tenemos que estar en el mismo tono, tenemos que estar como en un lugar muy similar. Y entonces, de alguna manera, la observaba mucho. También fue muy guay, porque Carmen es una compañera que es muy generosa y te lo hace muy fácil. O sea, en ningún momento piensas, ay, qué miedo. Y si te ve el miedo, ya te coge de la mano y te dice 4 bromas Qué y ya bueno. estás relajada. O sea que... Claro, pero sí, las sí. primeras escenas que tenéis juntas hay cierta tensión porque el personaje de Carmen no termina de aceptarte como ayudante y yo pienso, hostia, a mí me hace esto Carmen Machi. Esta mirada y te cagas. me cago vivo. Ya. Sí, sí, No, pero claro, lo guay es que Carmen luego es una disfrutona rodando, o sea, como que le gusta estar de buen humor, de estar Sí. distendida, o sea, hay algo de sucede en la acción, pero en cuanto la acción se termina, eso se va, o sea, que eso también es muy de agradecer. Mira, hablando de Carmen, que me ha parecido que habéis contado alguna vez cómo se preparó Carmen el papel. ¿Puede ser que ella se fuera a investigar por su cuenta? Ella fue a Guzmán el Bueno, a ver a los trabajadores salir. Y yo A le lo decía, que es Carmen, donde está el la gente va a ver a Ministerio Carmen de- Machi. Claro, es decir... como- Guzmán el Bueno es donde está el Ministerio de Guzmán- Defensa. sí, es donde está como la sede central, ¿no? Entonces, no, voy a ir un día y me voy a poner ahí a verles. Y es ya, pero cuando salgan ellos te van a ver todos a ti. O sea, como que el pulso no tiene ningún sentido. Digo, es mejor que vaya yo, saco fotos y te las enseño. Dice, no, pero además decía que era bonito, decía, no, sí, a mí no es cómo van vestidos. Yo necesito ver cómo andan la gente, o sea, cómo se mueven los gestos y tal. Entonces no era una cosa de fotos, era de movimiento Claro. físico. Y fue una cosa curiosa que le pasó a Carmen. ¿Te acuerdas que los ensayos, evidentemente, no se hacen con el personaje caracterizado? O sea, te sientas y más. Y Carmen decía, claro, es que yo el día que me ponga la peluca, esto es peluca, el día que me ponga la peluca y la gabardina, ese día es donde yo te voy a poder hacer de verdad a Sara. Es decir, no puedo terminar de ser Sara si, Claro. si no miro al espejo y veo a Sara. Y tiene esos detalles que son de... Antes decía Clara como que era estar a nivel de Carmen, que creo que ha sido el reto de todo el equipo. O sea, no solo de la gente que compartía escena dentro de un coche, sino todos. Estábamos en plan de decir, joder, tenemos a Carmen de protagonista, qué ventaja y también qué obligación, Claro. hostia, que es muy buena. Sí, sí. Sí. Claro. No sé si alguien quiere aprovechar y preguntar alguna cosa. No, ¿verdad? Si no, tiramos. Vale, y pensando, que hay más oportunidades. Hay un momento en el que rodáis en la revuelta, ¿no? En lo que era la resistencia, que eso todavía no se ha visto, pero hay una entrevista, creo que no desvelamos No. mucho, de Celeste allí. Y claro, vais al plató, está Broncano. Aquí ya tengo como dudas más técnicas. Ahora que se emite la serie y la revuelta lo está petando, es como qué puntazo tener esas imágenes, ¿no? ¿Cómo grabasteis esa secuencia? Es decir, ¿aprovechasteis como la realización del programa? ¿Grabasteis vosotros con vuestro equipo? Tuvimos que hacer 2 equipos porque por plan de rodaje teníamos que avanzar, entonces se quedó Diego Fue mi debut en la dirección. con Andrea. Oh. En la dirección y en la Es decir, actuación. como nadie había para Porque- dirigir, fue Diego, ¿te importa? Porque además ensayamos. Claro, yo tuve que hacer de nosotros. Broncano, es verdad, porque Claro. primero grabamos unos primeros planos de Andrea Exacto, y entonces- yo hacía Broncano. Eso es. Eh, Entonces, algunos de los planos que salen, tal vez estoy hablando con Diego Sí. y no con Yo Broncano. confío en que alguien lo note. ¿Sabes? Como que digan ahí, Haciendo las preguntas clásicas, ¿no? machi. Y digo, no. Sí, pero sí No, pero lo fue hicimos todo con ahí. su cámara y todo, sí, con el Sí. equipo de realización. Además, de hecho, tardamos con él. Él llegó, sabía perfecto lo que tenía que Sí. decir y le hicimos una vez, una y ya vuelta está. y listo. Sí, sí. Fue muy rápido. Fue divertido. Bueno, claro. ¿Y tú tenías público real? No Eli? había público. Era... No, bueno, el equipo de Bestu, de Maki, la gente del programa. Claro. Bueno. Pero no había público. Fue un reto también, pero Qué guay, divertido. claro, Sí. como imaginarte la reacción de la gente a Exacto. las 2 palabras, ¿no? Qué guay. Y otra cosa que me llamaba la atención, que es sobre todo la terminología que usáis para referiros a las cuestiones de Hacienda.
sobre todo también en el caso de Clara y en tu caso, digo, para escribirlo. Supongo que aquí tuvisteis asesores. Bueno, Sí, aquí... o has tenido muchos problemas con Hacienda y ya dominas No, imagínate, no, porque además, claro, son como cosas, además como terminologías que luego nos obsesionábamos, ¿no? Nos gustaba mucho el de con personación, ¿no? Esto Sí. era por ser personación. O recuerdo un día que... ¿Personación? Sí, por Ir a un personación, sitio. sí, ir a un Sí. sitio. Entonces esto va a ser por personación. Y recuerdo que un día salió una duda que además es como de castellano, ni siquiera es de fiscal, que era porque venía en un guión, había una frase que era computar gastos, y me decía Carmen, y estábamos a punto de grabar, me dice Carmen, ¿no es imputar gastos? Y digo yo, hostia, claro, imputar gastos, tal. Entonces llamo a un inspector de Hacienda, porque claro, o sea, todas las dudas había que resolverlas con gente de Hacienda. Claro. Y entonces resulta que computar son cosas temporales e imputar son cantidades de dinero. Ah. Este es el nivel que yo ahora te puedo manejar Bueno, claro, sí. de tema fiscal. Cuando habléis con el gestor, que Sí, me sí, vas sí, metiendo computar, aquí. imputar. No, pero es verdad que había una pretensión en la serie que creo que luego cumplimos bastante, y era que lo que ocurre relacionado con lo que hace Hacienda fuera real. O sea, fuera lo más realista posible. No inventarnos los métodos, no inventarnos la terminología, no dialogarlo como a nosotros nos apetezca, sino que teníamos a una persona en Barcelona que se leía todos los guiones y a un periodista de tribunales que también se leía porque conocía muchos procedimientos, y en algunos casos, de las primeras versiones, cambiamos cosas pensando que si un inspector ve la serie, evidentemente no va a haber una inspección 100% real porque no te da, o sea, una serie tiene unas limitaciones sobre todo cronológicas. A nosotros nos convenía que la inspección fuera mucho más corta de lo que es una inspección real. Una inspección real puede ser 2 o 3 años. Entonces nos hacía falta comprimirla. Pero todo lo que ocurre, más allá de que la fuimos comprimiendo, es totalmente real. Claro. Y fue con asesorías y demás, porque si no es muy complicado. Qué bueno. Y en tu caso, ya al recibir el guión ya estaba, ¿tuviste dudas de...? Sí, o sea, a ver, Sí. yo no tengo ni idea del mundo fiscal ni nada, pero es verdad que Diego era como el policía de que se dijeran bien los conceptos, entonces si se te escapaba, no, la investigación, no, Clara, tienes que decir inspección, y yo, vale, perdón. Porque, claro, yo no hablo así, desde luego, pero también había algo como de esta persona, que Dani también es una que se ha sacado las oposiciones, también ha quedado segunda en su promoción, es una persona que sabe perfectamente lo que está diciendo. Entonces, como que había que intentar tener una contundencia y una asertividad diciendo esas palabras como que las dices todos los días. Y entonces eso es básicamente empollar como muchísimo. Y ahora me salgo un poco del camino, pero justo también estás estrenando otra serie que es Mame en Mayo, donde haces de abogada con Sí, Silvia es que Abril. ahora soy una chica seria. La siguiente registradora de la propiedad, ¿no? Sí, he pasado de ser la chica de cardo de drogarse a ser una chica muy seria. Se ha reconducido, ¿no? Sí, me he reconducido. Qué bueno. Y había algo que también me llamaba la atención a nivel de dirección, que no sé si es que ya nacía así en la serie escrita, que son los paralelismos entre Carmen y Celeste, sobre todo en la escena inicial, que ves el pasillo de Celeste hacia el concierto y el de Carmen en el ascensor. Eso Eso estaba por guión ya. Sí, aquí estaba, sí. Sí, como Así que como- Diego quería siempre empezar con esa pincelada del universo de Celeste. Sí que a nivel de dirección hablamos de diferenciarlo precisamente a nivel visual, como pasar de un mundo mucho más de color, con otra óptica, ¿no? Incluso lo del plano secuencia, eso también nos lo dijo Diego en plan, oye, si es plano secuencia como para terminar de diferenciarlo. Y luego de ahí pasábamos al gris sobrio de Sara, que también a nivel de cámaras como muy... Nuestros referentes eran como el thriller clásico de los años 70, como una cosa muy sobria. No queríamos que a nivel visual como estar por encima de lo que eran los personajes, ¿no? Queríamos no perder nunca esa toma a tierra de que son gente real y darle, bueno, trabajar ese lenguaje de thriller, pero no desde fliparnos absurdamente. O sea, lo más importante, o sea, no queríamos perder nunca eso que hablaba antes Diego de lo que subyace al thriller, que es el viaje emocional de ella, ¿no? Que es lo que hace que al final la serie te importe y te emociones. Sí. Y además, a nivel curiosidad mía, Carmen tiene un perro
que hay un momento en el que sube a la cama, que tiene que hacer ciertas acciones que ahora no sé. Estaba a punto Spoiler, de... ¿no? Estaba a punto de... Spoiler. Sí, esto no, yo te iba a Vale, cenar. perfecto. Vale, no digo Pero nada. le El va a perro hacer a hace cosas distancia. de perros. Pero hace cosas de perros, sí. ¿Cómo se dirige a un perro? Pues Es el- es un infierno. Hay actores más complicados. O sea, Es complicado, ¿no? es muy complicado. Mira, está levantando la cabeza como diciendo, Mira, me mira, interesa. Y hay un perro en primera fila. Es la desesperación. Fíjate, en realidad en la casa es donde fue más fácil. Las escenas más difíciles son las de exterior, que tampoco, o sea, sí, el parque ya ha salido, del parque claro. fueron muy jodidas. El parque fue un infierno. Para mí es de lo más feo que he rodado en mi vida. Os digo, realmente creo, o sea, realmente está como salvado de planificación, porque es que no podía, o sea, no me daba tiempo, porque claro, era como pedirle al perro que se acerque, o sea, y eso fue bastante complicado. Y tuvimos que cambiar al perro, además, porque habíamos Sí. elegido uno que era muy parecido a Jagger, que era un golden, que se llamaba Bowie, pero Carmen es alérgica a los perros. Sí. ¿Cómo? Entonces tuvimos que buscar un perro hipoalergénico, un perro de aguas, que se llamaba Cooper, Cooper. aunque se llama Terry. Buenísimo. Entonces Sí. fue todo un trasvase. De hecho, en la escena del parque, que ya se ha visto, está en el capítulo 2, claro, Cooper se fue a Bowie. O sea, es decir, no solo no le quitó el papel Le quitó el protagonista, papel. sino que encima se lo fue en el parque. Es decir, que es lo peor que te puede pasar como perro actor, ¿no? Hubo dos grandes momentos en la preproducción. Uno fue saber... Uy, Accidente. no, No pasa nada. No os habéis hecho Se ha daño, roto ¿no? una Uy. botella. Se ha roto una botella. No pasa nada. Uno fue descubrir lo de la alergia y esa misma noche descubrimos que Carmen no conduce. En la misma cena, sí. En la misma Oh. cena, ninguno dijo nada, ¿no? Yo creo que los dos no dormimos. No, al llegar a casa, ¿no? Nos mandamos un mensaje, ¿no? Al llegar a casa cada un rato fue como, oye... Ha dicho que no sabe ha conducir. dicho que no sabe conducir y que tiene alergia a los perros. Sí, fue una movida porque, claro, Fue una Carmen movida. conduce mucho en la serie Sí. y, claro, pues si no conduce realmente hay que construir, o sea, hay que colocar el coche en un cámara car, con lo cual todo es súper mucho El más dispositivo lento. es más complejo y... Tienes que rodar en un circuito Vale, cerrado. es decir, lo conseguís porque en mi cabeza sí que es... Claro, es un marrón. Bueno, Sí, Carmen dice que siempre en sus personajes que conducen. O sea, dice, qué putada para la gente, ¿no? Es decir, como que no se saca el carnet de conducir, pero dice, siempre me toca conducir. Claro. Y es una complicación técnica grande. Porque Manolo solo sí conduce, esto se ha visto en el capítulo 2, y de hecho conduce de la hostia. Conduces súper bien. Porque llevaba la cámara anclada al coche, Sí. es decir, como que tampoco puedes equivocarte. No tienes conduciendo. mucha visión, tampoco te quita cierto ángulo Claro, de es visión. difícil. Sí. Nosotros, de hecho, teníamos como el trayecto en el que Manolo va conduciendo con la cámara real solo y se coló un coche. Se nos coló un coche, de manera que aunque a Manolo le habíamos dicho conduce todo lo rápido que quieras porque no va a venir nadie, de repente hubo un coche que se saltó a alguno de nuestros controles y se le metió y podía haber sido la de Dios, pero es que él conduce muy, muy, muy bien. Sí. Bueno, Iba bastante rápido y Sí, eso nos sí. venía muy bien a todos. Así que guay, sí. No, eso quedó guay. Pero tuvimos que cambiar el arranque de la escena. Sí, claro. Claro. Sí, sí. guay. No sé si alguien... Mira, por ahí hay una pregunta en segunda fila. Mira, te acerco un micro. Vale. La pregunta de cómo fue la agenda de Celeste. Diego, ¿tú la viste en el musical de Nacho Cano y dijiste, ¿tiene que ser Andrea o cómo fue? Y para Celeste, Andrea, tú en México, ¿cómo pudiste desde México grabarte para el casting? Porque aquí, cuando te presentas a un casting, o vas a donde es el casting o no te cogen. ¿Cómo fue esta locura, esta idea de vamos a meter a Celeste porque canta bien con Nacho Cano? ¿O cómo tuviste la idea? No, de hecho, fíjate, yo no llegué nunca a ver a Andrea en Malinche, En Malinche. sino que se le pidió que hiciera... Toncha te vio. Nosotros le enviamos una escena, o sea, le enviamos el texto de una escena que nos parecía la más importante, que todavía no se ha visto en la serie, y ella se grabó lo que se llama un self-tape, que ella se graba a sí misma y hay otra voz que le da una réplica que no te importa quién es porque tú estás juzgando a quien está delante. Entonces, toda esta parte de Nacho Cano y demás, nosotros no la tocamos. Lo que buscamos era Andrea por su capacidad de interpretar a Celeste, que es un personaje que no existe, y que todo lo que hubiera hecho antes nos daba igual siempre y cuando cantase bien, bailase bien y fuera buena actriz, que tiene las tres cosas y por eso está aquí hoy con todos nosotros. Y yo creo que algo bueno que nos trajo la pandemia fue lo del self-tape, ¿no? Creo que se normalizó un poco más. Ya existía,
pero desde la pandemia como que ya ha sido el primer filtro para todo. Entonces, bueno, ahora es algo normal en nuestra profesión. Sí, yo a mí cada vez me gusta más. Fíjate. Así. Sí, soy más tranquila. Yo sufro mucho por vosotros. Cuando Claro. llegan las pruebas digo, guau. Terrible. Pero bueno, si lo has hecho en casa, con alguien que Sí, si tienes confías... la suerte de tener a alguien que te está Sí. lanzando Sí, lo malo es bien. conseguir a alguien, Claro. Si Sí, no, es como más complicado la gestión. sí. Bueno, el caso Y de luego Clara que hay me generaciones- llamó Carlos, me llamó ¿no? Carlos. Claro. Clara tenía ventaja de tenemos un amigo en común y haciendo el self-tape me llama el amigo en común. No, no, Oye, Diego, yo tenemos muerta un de amigo. vergüenza. ¿Sabes Yo en cómo? plan, Carlos, no llames. Sí, sí, mira, vamos. Y de hecho es Carlos el que me da la réplica. Sí, 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 eso sí lo que he notado. Haciendo de Carmen. Sí, claro. claro. Hay una serie entre toda la gente que ha tenido que dar réplicas en Hombre. Claro, en, sí, sí, los que no eh, están en el self-tape. en ¿no? self-tape. Sí, sí. Bueno, muy bien, no sé si alguien más. Mira, uy, ¿se levantaba No, alguien? se ha bajado, No, sí. vale. No. ¿Qué timing, ¿no? Me ha interesado. Vale. No, iba a preguntar también por la recepción de la serie, ahora que aparte que ya se ha estrenado, vosotros vivisteis en San Sebastián la proyección de los 6 capítulos prácticamente de seguido, como una peli Sí. de 3 horas, con un cine de 3.000 personas, que Sí. es una bestialidad. No sé si la gente reaccionó como os esperabais. Claro, en comedia a veces han reído justo donde pensábamos que debía reír, han reído donde no se tenían que reír. No, ¿Cómo fue, fue esa fue experiencia? acojonante. O sea, el pase fue súper bonito. Fue increíble. Sí. La gente... a mí sí me había pasado que en películas que yo había escrito la gente se había reído en los chistes, pero es la primera vez en mi vida que la gente reaccionó con una cosa que no puedo contar, que casi cuentas tú, que es emocional y que de repente provoca... O sea, yo nunca había conseguido que nadie aplaudiera por algo que no era un chiste. Entonces, para mí, el pase de Celeste en Donosti tuvo una cosa muy chula, que es que se aplaudió una cosa que es triste, en el fondo. El pase fue... Ah, ya sé fue- qué es. Fue muy bueno. Vale, es que estaba pensando en qué le he cagado. Vale, vale. Y el pase fue muy bonito, yo creo que todos Sí, nos fue lo súper pasamos bonito. guay, sí. O sea, nunca hubiésemos imaginado un pase así. Realmente no. Por lo que dices tú, sí que hay momentos que ves muy claros qué tal, pero es que eso fue. Entraron Fue en muy todo. mágico, muy mágico. ¿no? Entraron Todo en la el tiempo. comedia y, como dice Diego, también en la parte más dramática, emotiva. Fue como. Y además como muy expresivos también. Sí. Era como todo el tiempo había reacción que se sentía como palpable. Fue muy bonito. Fue muy guay. Qué chulo. Sí, si alguien se quiere hacer la maratón de la serie, los 6 capítulos seguidos pasan como una, Sí, como una peli. Pero es ¿y una lo teníais peli. construido así ya cuando rodasteis, escribisteis? O No, porque al final tú estás rodando una serie. Claro. Entonces es verdad que, digamos, hay una estructura interna de capítulo que a ti te interesa tener un buen final y un buen inicio, ¿no? No puedes olvidarte. Pero sí que a nivel de lenguaje, y en eso también insisto en lo que decía Diego de la libertad creativa, como que no hay nada precipitado, ¿no? Y entonces tú ese viaje de todos los capítulos al final transitas como en un largometraje. O sea, no hay esa cosa de a veces de, ostras, vale, la prota lo está pasando mal, vamos a ir rápido. No, nos vamos a parar aquí. Y el plano te pide esta duración y le damos esta duración. Entonces sí que al final, en global, quizás estamos más cerca de la experiencia de una película claro. que no de ese formato de comedia de media hora al que estamos más habituados. Y en cuanto a la recepción de los 50 inspectores de Incógnito que hablabais, no sé si habéis tenido feedback, que ellos se han sentido representados de algún modo, porque hay frases como la gente prefiere encontrarse un bulto en la ingle que recibir una carta de Hacienda en el Esa buzón. frase no es nuestra, es de ellos. O sea, es que es curioso que esa frase me la dijeron ellos. O sea, que esa frase yo ni siquiera la escribí. Creo que hay varias frases en la serie que de hecho además son como las que más destacan, no son de guión. Es decir, que hay una cosa que es acojonante con la que no puedes competir como guionista, que es que la realidad siempre te da como cosas que a ti no se te ocurren, que además suenan auténticas precisamente porque son de verdad, y una fue esa. Esa frase me la dijo un inspector de Hacienda. Yo pregunté... ¿En qué contexto? No, porque yo quedé con varios inspectores de Hacienda. Ah, vale, qué guay. Y de hecho hay algunas reflexiones en la serie que surgen de esos encuentros, ¿no? Yo, por ejemplo, a todos les hice la misma pregunta, que esta sale más tarde en la serie, que es que siempre les preguntaba, a ver, cuando vais a una boda, siempre hay un momento en la mesa en la que la gente comenta a qué se dedican. Entonces les pregunta, ¿vosotros comentáis en una boda con desconocidos que sois inspectores de Hacienda? Es decir, que me interesaba mucho ese lado de los inspectores que no tiene que ver con ejercer, sino con cuál es su relación con un país que les odia.
Porque claro, es que España odia los inspectores de Hacienda, ¿no? O sea, la educación fiscal que tenemos, que no tenemos ninguna, hace que cuando somos adultos nadie nos ha explicado lo que son los impuestos y, peor aún, nadie nos ha explicado lo que conseguimos cuando pagamos impuestos. Es decir, que nacemos... Todos los que estamos aquí hemos nacido en una época en la que en España las cosas ya se dan por hechas. Es decir, no entiende que hay hospitales donde se te atiende porque siempre han estado ahí. Claro. Entonces ya cuando viajas, ¿no?, y vas a otros países y te das cuenta que no, que de hecho hay países donde hay barrios seguros porque pagan su policía aparte, pues te das cuenta de todo esto, ¿no? Entonces yo cuando quedaba con ellos sentía esta cosa que narrativamente me interesa mucho, que es, hostia, habéis dedicado 5 o 6 años de vuestra juventud, además, que suele ser, las oposiciones se sacan cuando uno tiene 25 años. Ha renunciado de los 25 a los 31, ponle, a salir de fiesta para sacarte unas oposiciones, para ser el que recauda, para redistribuir, y en realidad también te odian los que no tienen. Claro. Es decir, te odia el pobre también. Sí, sí, sí. Porque claro, realmente es paradójico, ¿no? Yo podría entender, una cosa es entender y otra cosa es comprar el argumento, ¿eh? Pero podría entender que alguien que tiene mucho odia a los inspectores de Hacienda, ¿no? Porque si eres egoísta dices, oye, yo tengo esto, no quiero que me quiten nada. Pero es curioso que alguien que tiene poco también les odia, ¿no? Y también te ofrece no pagarle el IVA. ¿No? Es decir, como que una especie bueno, de que es de los pocos delitos, si no el único, que tiene buena prensa, ¿no? Que yo puedo ir a una cena y presumir de lo que me he ahorrado con un asesor. Ya. Y te dirán, ¿cómo lo has hecho? Y te dirán, dame el teléfono del asesor. Claro. Entonces, es como súper raro, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, si yo voy a una cena y llego a la cena subido en una moto de 3.000 euros y digo a mis amigos, ¿os gusta la moto? La acabo de robar. Y me empiezo a cenar, estoy tarado de la cabeza. O sea, es como que es un loco del mundo, ¿no? Pero si llego a esa cena y digo, oye, me he ahorrado 10.000 euros en Hacienda, no solo a nadie le parece que estoy loco, sino que genero envidias, ¿no? Claro. Y yo creo que eso define la mediocridad de un país. Porque en realidad, que eso tenga buena prensa nos aboca a ser mediocres durante mucho tiempo. Y creo que la serie, más allá de todo... bueno, nosotros vamos con el punto de vista de Sara Santano, que es la protagonista, pero evidentemente es una defensa de lo público, de la importancia de recaudar impuestos, y es un viva el IRPF. O sea, la serie es una... Bravo. Sí, señor. Un aplauso, sí, señor. Gracias. Se me ha quedado el móvil. Creo que es el primer coloquio que presento que se dice la frase vive el IRPF. Va a ser complicado que la diga. Sí, no se va a repetir. Es muy guay. Y ya para ir terminando, uno de los elementos como claves de la serie, que son las canciones. Antes mencionaba Andrea que estabas en el proceso de componerlas, que había de cantarlas. ¿Cómo fue eso? Porque entiendo que por guión necesitabais un contenido específico, incluso supongo que luego por realización. ¿Y con qué elementos te basas para empezar a componer? Fue un proceso increíble porque Diego me dio la oportunidad de participar de él. Yo le dije, yo también soy compositora, a mí me encanta esto. Para él era importante que las canciones tuvieran que ver conmigo, con mi manera de hablar, incluso aunque no fuera precisamente el género que yo defendía, pero para él era importante que si yo era mexicana, las canciones tuvieran algo mexicano, que si yo hablo de una manera, las canciones sonaran así, ¿no? Entonces Roberto Zulo y su equipo fueron como los encargados de empezar el trabajo. Después Diego me lo pasó y empezamos a rebotar ideas, cambiamos la letra, cambiamos cosas de la melodía. Ellos también fueron súper abiertos y receptivos a que yo participara así. Entonces fue una de las primeras cosas que hicimos. Eso fue casi pues diciembre, enero, y fue pasar horas en el estudio con Roberto, su equipo. Veo la cara de Clara de Flipado, diciembre. no Porque tú sabía. cuando te Sí, incorporaste... Yo es que en diciembre no sabía ni que estaba en este proyecto. Es que fue fuerte, porque fue lo primero. Claro, y para mí fue un súper regalo porque fue encontrarme con el personaje desde lo que a mí más feliz me hace, que es la música, y que es cantar, y que es contar historias, que es componer, ¿no? Entonces, pues eso, fueron 2 canciones, una que es un poco más urbana, que fue un poco la idea de lo que hacen ahora las superestrellas. El demasiado para ti, que se va a estrenar además en plataformas ¡Hombre! y todo, sí, este viernes. Este mazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pegajoso. Me encanta. Y luego ya viene otra canción que todavía no sale, entonces no podemos hacer tantos spoilers, pero que tiene que ver más con la identidad más personal de Celeste,
de Karen Albarrán, ¿no? Como más su parte humana, más sus orígenes, sus inicios. Y eso también fue súper bonito, ¿no? Como poder darle algo de sus orígenes a través de la música. Claro. Y por ejemplo, proponíais la letra y tú decías, mira, por guión nos encaja. Fue al revés. es al revés. Primero dijimos por guión, necesitamos que esta canción Hable de esto. y demás, y ya luego Roberto y Andrea como que, ¿no? Sí. De hecho, te llevaste la canción a México, que era una cosa muy guay, Sí. y tiene mucha jerga mexicana. Sí, sí, sí. Transformar el agua en tequila, ¿sabes? Como que hay cosas que son claramente de México. De que, El bueno, pues de que cacheteando las fuera- banquetas. Cacheteando las Cacheteando, banquetas. claro, sí. ¿Cómo es? Cacheteando. Cacheteando. Esa es una expresión muy mexicana de que cuando le gustas mucho a alguien, lo traes cacheteando las banquetas, como que se está arrastrando por ti. ¿viste? Qué bueno. Entonces eso lo metimos en una de las canciones, hay muchas frases así, y fue algo muy lindo también poder tener esa participación de mi país y de mi cultura en ambas canciones, porque la segunda es todavía más, Más mexicana. más mexicana. Bueno, eso es una cosa graciosa que tenemos en común, Sí. que Diego estudió en mi misma ciudad donde yo nací, en Zapopan. Que está Popán, es decir, que no es de Una ciudad pequeña de México. Él estudió Qué ahí, bueno. la universidad, en la misma universidad que mi padre. Sí. Pero- Que además O sea, le daba, increíble. pero me hace mucha gracia que a tu padre le daba garantías que la serie iba a estar bien porque yo había estudiado. Pero tal cual, ni se conoce ni mi papá. No, pero bueno, él estudió en el ITESO, entonces, Maravilla. entonces, bueno, es un dato curioso. Bueno, fantástico. Pues no sé si alguien quiere añadir alguna cosa, sino preguntar, terminar para ir cerrando. Muy bien, pues oye, sobre todo para cerrar, primero felicitaros porque habéis conseguido que en una serie yo vaya a favor de la inspectora de Claro, Hacienda, que es lo sí. que decías, que estás todo el rato como intentando que le salgan bien las cosas y porque creo que en lo que os incumbe a cada uno habéis estado increíbles, y lo digo de verdad, creo que cuando la podáis ver entera lo entenderéis. Es un viaje muy, muy chulo que a mí me ha traído chaqueteando Cacheteando las banquetas. cacheteando las banquetas. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para... Muchas gracias. Gracias. Gracias.